Te veo el domingo. Gracias. Bueno, hola Federico. ¿Qué tal, Johnny? Buenas ¿Cómo noches, estás? bienvenido. Un placer, ¿cómo estás? A ver tu cara, te voy a semblantear. Estoy más viejo, ¿no? No, eso no es un problema. ¿Estás nervioso? ¿Estás tranquilo? Súper tranquilo. ¿Súper tranquilo? Súper tranquilo porque, ¿Sí? y esto lo hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Nos preparamos para este momento. Digo, ¿Sabías que...? hay una serie de factores, claramente sabíamos que cercano a las elecciones la oposición iba a querer atacar lo que está haciendo con el ancla fiscal y todo proceso electoral trae incertidumbre, con lo cual sistemáticamente fuimos haciendo una serie de pasos para llegar de la mejor manera posible con macrofundamentos muy fuertes. El superávit fiscal, no hay emisión monetaria, y esto es importante para entender por qué esta vez es diferente y por qué es sostenible esta venta del Banco Central. ¿Te acordás que ya había pasado, no algo así, Por eso, tuvimos esta misma discusión, no discusión, pero vos me decías, tranquilo que esta vez es diferente porque hay superávit totalmente, comercial pero y fiscal? déjame llegar al hilo conductor y vamos a entender bien esta parte. Entonces, Dale. el superávit fiscal, no hay emisión monetaria, el Banco Central está recapitalizado. Sí. En enero, Finanzas hizo una extensión de vencimientos de deuda del Tesoro. Sí. Se terminaron con las LEFIs, que era 15 billones de pesos que vencían todos los días. Sí. Entonces todo eso lo hace mucho más fuerte a lo que es el sistema macroeconómico. Y algo que te lo está demostrando y que no ha pasado nunca, a pesar de la tensión cambiaria y de la tensión financiera que genera la incertidumbre política por una oposición que quiere golpear el ancla fiscal y porque obviamente el mercado se asusta si viene la oposición, la inflación está en los mismos niveles. No hubo un salto inflacionario ¿No se va a disparar a pesar ahora? de la corrección del tipo de cambio y no va a pasar porque tenemos los fundamentos sólidos. Okay. Entonces, y acá algo que es muy importante entender. Sí. Estamos hablando de el Banco Central vende dólares. Muchos. Bueno, Estamos de acuerdo que es primero, mucho, 678 millones es mucho. bueno, en comparación con los 25.000 millones de dólares que lleva comprado este Banco Central de esta gestión, que es récord, no es nada. ¿Hay poder de Entonces, fuego? hay munición de sobra. Munición de Por sobra. eso se capitalizó al Banco Central. Pero esto no solamente tiene que ver con la munición en dólares, sino por lo que te explicaba. La cantidad de pesos que hay en la economía, y esto es lo que es diferente respecto a todas las otras veces, está fija y está fija en un nivel ridículamente bajo. Hoy la base monetaria, la cantidad de pesos que está dando vueltas, es 5 puntos del producto, cuando en condiciones normales de presión y temperatura, eso es 9 o 10 puntos del producto. Entonces, imagínate que vos acá tenemos dos torres, Sí. el Banco Central. Sí. Tiene una torre que son dólares y tiene una torre que son los pesos que pueden ir contra estos dólares. Exacto. Cuando el Banco Central, en el techo de la banda, como está sucediendo ahora, vende dólares, va vendiendo dólares, primero partimos de la base que hoy la cantidad de dólares es mayor que todo el circulante de la economía. Ok. Mirá si no hay poder de fuego al tipo de cambio del techo de la banda. Sí. Segundo, cuando vende dólares, va bajando la torre de dólares y va bajando la torre de pesos. Sí, se le va quedando el que la central. torre de pesos y la chupa el central Sí, claro. y muere. Y la torre de pesos ya está en un nivel ridículamente bajo por todo el orden monetario que fuimos Se llama haciendo. absorber pesos. Por toda la absorción de pesos que se fueron haciendo. Entonces, eso es lo que te pone el límite. ¿Por qué? Mientras vas vendiendo dólares y chupando Es pesos... una pulseada entre pesos y dólares. Pero fíjate la diferencia. Esto, que ya estaba en un nivel ridículamente bajo, no puede bajar mucho más. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Vamos a volver a una economía de trueque? Claro. ¿Vas a ir vos a la panadería a comprar y vas a llevar un sillón? La torre no hay más dólares, no hay más Vos pesos. estás con la torre de los pesos, yo te llevo la torre de los dólares. Pero por ¿Cuántos eso, dólares tenés? hoy tenemos de munición, de liquidez, cerca de 20.000 millones de dólares. ¿De libre disponibilidad? De liquidez, De liquidez. que se puede usar de munición. Pero 20.000 millones. no la vas a usar porque en la medida que vas vendiendo, la cantidad de pesos llega a un nivel ridículamente bajo y no vas a ir a una economía de trueque. Y esa es la gran diferencia con todos los procesos anteriores. Porque en los procesos anteriores, donde un banco central vendía dólares, ¿qué pasaba? Vendía dólares contra pesos, pero ¿qué pasa? La canilla, la manguera entre el déficit fiscal y la emisión monetaria seguía conectada. Entonces la cantidad de pesos, la cantidad de dólares te bajaba y la cantidad de pesos, ¿qué pasaba? Bajaba y volvía a subir. Te hago una pregunta. Eso era lo que... Pero se entiende esta Sí, parte. se entiende Eso es lo que perfecto. hacía insostenible. Entonces ahora la cantidad de pesos está fija. Cuando vendés dólares con munición de sobra, Está claro. puede bajar y no mucho más, porque si no te vas a un nivel ridículamente bajo, que es el capital de trabajo con el que funciona la economía. Lo explicaste claro. Y tercero, Sí. hoy en el dólar de 1.450,
que es el techo de la banda, Sí. es un tipo de cambio real alto, es un dólar alto. Ya quedó vieja el techo de la banda. No, al contrario. Como si ya hoy lo pasó, 1515. No, pero eso es el contado con liqui. Te estoy diciendo que un dólar de 1500 Sí. es un dólar recontra alto para los fundamentos que tenemos. Macri cuando sale del cepo y se va el dólar a 15, Sí. eso a precios de hoy era un dólar de 1250. Ok. ¿Alguien decía en la época de Macri que el dólar estaba atrasado? Bueno, hoy es de 1500. Entonces, ¿Y por qué sigue subiendo? Y con fundamentos mucho mejores, porque Federico, ¿por qué sigue subiendo? con Macri había déficit fiscal de 6 puntos y déficit de cuenta corriente de 3. Hoy con mejores fundamentos y un dólar que está en niveles muy competitivos, 1450 contra los 1250, además tenés que es un dólar competitivo. Me queda clarísimo. ¿Por qué sigue habiendo presión? Sí. Y lo veíamos en el riesgo país. Sí. Porque después de las elecciones, el mercado y la gente tiene miedo que vuelva a la posición que siempre fue con el déficit fiscal, la emisión monetaria, el aumento de la pobreza. Hay miedo que vuelva el kirchnerismo Exacto. en el mercado y en la gente. Y se dolariza. Pero está claro en ese gráfico. En ese gráfico el riesgo país se dispara después de las elecciones, cuando tenés los ataques de la oposición que quiere golpear el ancla fiscal y en la medida que el mercado se asusta porque piensa que no puede continuar en las próximas elecciones presidenciales este modelo. Entonces, eso es lo que asusta. Sí. Por eso tenemos la macro sólida y por eso no hubo traslado a la inflación. Y por eso tenemos las municiones suficientes, dada la cantidad de pesos, para defender el techo de la banda y además, como dijo el ministro, porque este es otro tema que preocupa al mercado, estamos trabajando en distintas estrategias que se van a cerrar en estas semanas para despejar y para hacer los pagos de los vencimientos de deuda de enero 26 y julio 26. ¿Cómo lo van a garantizar? Como lo hicimos siempre. ¿Cómo? Nosotros pagamos cash todos los vencimientos de deuda porque no tenemos acceso al financiamiento. Por ejemplo, un préstamo de emergencia del Tesoro. No te puedo dar los detalles, pero claramente este es un equipo que de finanzas tiene obviamente experiencia, sobre todo el ministro de Economía. No te puedo dar los detalles porque eso lo maneja el ministro, pero tenemos 3 estrategias que se están generando y que claramente van a despejar el vencimiento de enero 26 de los bonos en dólares y de julio 26. Entonces, yo soy periodista, te lo tengo que preguntar. No me descartás cuando yo te digo, puede haber un préstamo de emergencia. ¿Cómo te voy a descartar? No lo descartás. Se están trabajando todas las líneas para reforzar reservas del Banco Central y para... Por eso es clave para que el riesgo país deje de subir. Pero obviamente, claro. Es en lo que, no sé, digamos, en lo que todos los pasos que estamos haciendo es porque sabíamos que íbamos a estar, estas negociaciones no se hacen de un día para el otro, se vienen haciendo hace meses. Como siempre hicimos, siempre pagamos, por eso compramos 25.000 millones de dólares. Esta es la gestión que más dólares compró. Claro. Lo que pasa es que las reservas no subieron en esa cuantía, ¿por qué? Porque pagamos cash todos los vencimientos de deuda en dólares. Ahora, pensemos eso no va a cambiar. Pero pará. Perdieron por 14 puntos la provincia. Ahí se empieza a ir todo. Aparecieron los audios, yo creo que eso también colaboró, eso es análisis político mío. Le voltearon 3 vetos al presidente. Perdieron 15 votaciones consecutivas. ¿No hay algo más político que económico? ¿Pensás? Totalmente político. Esto es un riesgo político, oposición que golpea el ancla fiscal, perspectiva de que la oposición tenga mejores chances en las elecciones. Algo malo de ustedes, una crisis de confianza. Entonces, no, crisis de confianza no, porque el riesgo país sube cuando el mercado piensa que pueden volver la oposición. Confianza política, ¿vos entendés lo que...? Política en términos de que vuelva la oposición. Claramente, ahí está el problema. Eso sí es igual a lo que pasó en agosto de 2019. Siempre pasa eso. O sea, cuando pensás que el gobierno que hace los deberes, que hace ortodoxia fiscal y monetaria, y que además ha llegado a la micro, porque este es otro punto donde... Pero la macro llegó a la micro. ¿Cómo no va a llegar la macro a la micro cuando sacaste más de 12 millones de personas de la pobreza? Pero perdieron en la provincia. ¿Cómo? Pero no importa. Pero ahí sacaron más de 12 millones de personas de la pobreza. Cuando hoy tenés boom de créditos hipotecarios. Porque además hay que analizar nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida era riesgo de hiperinflación. Un banco central con 11.500 millones de dólares de reservas negativas. Deuda comercial por 50.000 millones de dólares. Entre pasivos remunerados del Banco Central y deuda del Tesoro con PUT había casi 90.000 millones de dólares de deuda a un día en pesos. Perfecto. Entonces, ¿pero no crees que todo eso hay un problema con la micro de la gente que no llega a fin de mes? La macro hizo mucho por la micro, porque la macro es el conjunto de la micro. Entonces,
12 millones de personas de la pobreza que salieron, hoy la gente tiene crédito hipotecario, tiene crédito para una casa. Pero hay mucha gente mejorar para pagar las cuentas, la luz, el gas. Pero falta mejorar porque el punto de partida, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? El punto de partida fue lo peor de lo peor. Ya lo sabemos. Entonces, pasaron 18 meses. Sí. Lo que te dice es que este rumbo, si en 18 meses sacaste 12 millones de personas de la pobreza y pasaste de riesgo de hiperinflación a sacar créditos hipotecarios, significa que este es el rumbo. El rumbo es tener superávit fiscal, cortar la emisión monetaria, honrar las deudas y recapitalizar el balance del Banco Central. Eso está claro. Ahora, cuando hay un contexto político y el mercado y la gente se asusta porque puede venir la oposición que va para el otro lado, ahí se genera la tensión financiera y la tensión cambiaria. Como tenés la macro blindada y tenés el Banco Central fortalecido y los ratios de deuda son muy bajos, bueno, a pesar de este contexto y de la corrección del dólar, en otro contexto la inflación se hubiera ido al 6-7%. Y hoy sigue en la zona de 2%. A Miguel Pichetto, ya que hablas de la oposición, diciendo que ustedes, el Banco Central, vos sos el Banco Central, sos director del Banco Central, no está reaccionando. Después Lucas te quiere hacer una pregunta. ¿Tenés Pichetto para verlo? Dale. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo ve todo? Bueno, no lo veo muy bien. Me parece que es obvio que en el plano económico están ocurriendo cosas que no son convenientes. Hay una aceleración en el tipo de cambio, en el dólar, y no vemos que la autoridad del Banco Central tenga lo que tenga que tener para frenar la corrida. Pero bueno. No están teniendo lo que tienen que tener, dice, bueno. Yo te contesto con números, ¿no? O sea, nunca hubo un Banco Central tan fortalecido como en esta gestión, en términos de la cantidad de dólares que tiene después de la recapitalización que se hizo, con estos 20.000 millones de dólares, con lo que hizo el préstamo del fondo, donde el Tesoro recapitalizó al Banco Central, más el repo que hizo el Banco Central, más lo que compró el Tesoro. Pero vos entendés, vos entendés la que genera angustia cuando, por más que, sin ser economista, sin la parte técnica, cuando ves que se gastaron 678 millones de dólares, decir, che, ¿qué está pasando? ¿Entendés esa pregunta? No, entiendo. Decir, che, epa. Pero después de haber comprado 25.000 millones de dólares, digamos, y estás defendiendo la estabilidad nominal haciendo eso. Y eso lo haces, nominal significa la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Y eso lo haces porque tenés fundamentos. Los fundamentos, tenés superávit fiscal, no tenés emisión monetaria. La cantidad de munición de dólares es más que suficiente dada la cantidad de pesos. Los ratios de deuda son muy bajos. Recapitalizaste al Banco Central. Entonces, tenés los fundamentos. El nivel es un nivel 1.500, la salida del cepo de Macri era 1.250. Es un tipo de cambio real que se depreció, que ganó competitividad justamente por hacer bien las cosas. Bueno, porque la corrección del dólar no se fue a inflación. Entonces, tenés los fundamentos, es un nivel razonable y lo estás haciendo justamente porque el Banco Central tiene las municiones y porque, sobre todo, porque la cantidad de pesos está fija en un nivel ridículamente bajo. Y la manguera que conectaba el déficit fiscal con la emisión monetaria no existe más, porque ahora hay superávit fiscal y no hay más emisión monetaria. Una de las últimas, y ya cerramos con abrile a Lucas, pues si no, no. Sí, yo me quedé pensando en algo que vos decías de que obviamente hay muchos factores o gente que habla del riesgo de la vuelta del kirchnerismo y eso está tensionando el dólar. Pero también siento que el dólar empezó a subir antes de que pierdan las elecciones. De hecho, tuvieron que poner una tasa de interés muy alta para que la gente no compra dólares y el riesgo país también se fue después del caso español o antes de las elecciones. Y esa pregunta está concatenada con la que te voy a hacer ahora. Es, si todo lo que está pasando en la economía depende del riesgo de que vuelva el kirchnerismo, ¿qué pasa si no hacen una gran elección en octubre y aumentan las posibilidades de que vuelva el kirchnerismo? No, la tensión se agudiza después de las elecciones. Está en el gráfico. El apretón monetario que se hizo preventivamente, justamente porque sabíamos, justamente, el riesgo país. Este equipo económico fue haciendo siempre pasos y anticipándose a las situaciones. Por eso el superávit fiscal, por eso cortó la emisión monetaria, por eso recapitalizó al Banco Central junto con la salida del cepo, por eso se terminaron con las LEFIs, digamos, todo eso. Se venían preparando. Y el apretón monetario que se hizo en agosto fue justamente también para contrarrestar la caída en la demanda de dinero que generaba la incertidumbre política. ¿Me paro un segundo? Por favor. Vos decís que el problema estuvo acá. La elección fue el 7, ¿no? Pero es evidente. El problema, paro yo. Mirá. Pero paremos los dos. Más divertido. Este es el problema. ¿Y acá? Y acá. Y acá también. Este no es el problema. Movimientos
Estos son movimientos que podés tener. Acá fue Pero, o sea, la evidente. elección. Esto es el problema, y acá, claramente, o sea, tenés... ¿Y acá qué hay? Acá perdiste la provincia. Perdiste por la elección 14. y después acá, hay una dinámica donde el mercado Congreso. se va asustando, el Congreso, y el mercado se va asustando porque también va internalizando este resultado electoral. Para, no te sientes. ¿Y ahora va para allá o va para acá? Va a ir para abajo, en la medida que lo puedas estabilizar y los fundamentos están para eso. ¿Seguro? Sí. Quedó pendiente lo de octubre, que no terminó de responder. ¿Qué pasa si octubre no es una gran Bueno, elección? era la pregunta que le estaba haciendo. Ah, ¿Va perfecto. para arriba o para abajo? Bueno. Si pierde en octubre, Primero que hay tiempo para encauzarlo políticamente. para recuperar. Sí, tenés casos como el kirchnerismo en el 2009. Tuvo una mala elección en 2009 y después en 2011 sacó el 54% Bueno, porque ahí tuvieron de 2 los años, votos. acá tenés un mes. Por eso, no, esta es una elección de medio término. Después Ah, tenés para tiempo ganar en Exacto. 2027. Y lo importante es que los fundamentos económicos estén sólidos. Cuando vos tenés los fundamentos económicos sólidos, puedes tener temblores, pero eso no te desestabiliza. Bien. Y eso es lo importante. Federico, gracias. Un placer. Veremos el lunes. La última. El lunes puede haber, no sé, 600 millones más. 700. ¿Hay un número para decir, no, hasta acá no vamos a Lo gastar? importante es entender lo que te expliqué. No, Porque eso cuando yo lo vos entendí. vas alargando Lo dólares, cada entendí. vez hay menos pesos Pará, y ya estamos llegando a una cantidad de pesos que estás en el límite de inferior. O sea, va a haber un momento donde ya no va a haber pesos. Exactamente. Y van a ganar la y la pulseada. munición de dólares. Y al entendí eso. mismo tiempo estamos teniendo negociaciones para reforzar la munición. ¿Sabés mi preocupación? Que te quedes antes sin dólares. Esa es mi No, preocupación. imposible que pase. Imposible. Exacto. Bueno, gracias, Federico. Un placer. Un placer. Gracias a vos. Federico Furia. Dame Milei un